Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Zacatecas, un estado de historia, cultura, pintorescos callejones y majestuosa arquitectura. Llegar a Zacatecas es remontarnos a la época de esplendor y quedarse en ese tiempo. En medio de un paisaje semidesértico y resguardada por colinas de piedra de cantera, ahí se halla la ciudad limpia, alegre y colorida, con una personalidad que atrapa enseguida. Hay mucho que hacer en ella. Llama especialmente la atención los edificios tallados de cantera rosa y de varios estilos. Se nota que la arquitectura y la cultura están presentes como parte de la exquisitez de los zacatecanos. El estado es conocido por sus grandes depósitos de plata y otros minerales, su arquitectura colonial y su importancia durante la Revolución Mexicana. Hoy deseo platicarte un poco sobre esta hermosa urbe que parece estar detenida en el tiempo. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 20 cosas que quizá no sabías de Zacatecas. Número 1. En el año de 1546, la ciudad fue fundada debido a que un grupo de españoles descubrió el yacimiento de grandes minas. Esta gran riqueza minera de plata y oro produjo corrientes migratorias y gran crecimiento económico. Su primer nombre fue Montserrat, y solo hasta 1588 adquirió el nombre del que todos conocemos, Zacatecas, título otorgado por el rey Felipe II de España. Número 2. Durante la Revolución Mexicana, Zacatecas protagonizó una de las grandes batallas de la historia nacional. Cuando tomaron Zacatecas, en junio de 1914, triunfaron las fuerzas revolucionarias sobre el huertismo, hecho que le dio el título de heroica ciudad. Número 3. La primera mina importante descubierta de plata fue la de San Bernabé. Posteriormente descubrieron Albarrada, San Benito de Betagrande y la de Pánuco. Número 4. En 1993, la UNESCO declaró su centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo la primera ciudad mexicana distinguida en dicha categoría. Número 5. Zacatecas es cuna de famosos personajes de la historia, farándula y política mexicana. Entre ellos, podría mencionar algunos, como Florinda Mesa, que es una actriz cómica, Antonio Aguilar, actor, cantante, productor y guionista, así como cineasta mexicano, Rebeca de Alba, actriz y conductora de televisión, El Perro Aguayo, padre, figura legendaria de la lucha libre en México, Francisco García Salinas. A él le debemos que México se constituya en una federación. Además fundó el Instituto Literario, que es el antecedente de la actual Universidad Autónoma de Zacatecas. Luz González Cosé de López. Ella fue la fundadora de la Cruz Roja Mexicana. Joaquín Amaro, militar revolucionario y que entre sus tareas tuvo la de reorganizar al ejército mexicano una vez que el anterior, el porfiriano, había sido disuelto después de la Revolución Mexicana. Nicolás Zúñiga y Miranda, político mexicano conocido como el candidato perfecto. Ramón López Velarde, uno de los poetas más celebrados en la historia nacional. Número 6. Por su riqueza histórica, Zacatecas cuenta con 5 pueblos mágicos: Nochistlán, Jerez, Teúle González Ortega, Pinos y Sombrerete. Número 7. En el pueblo mágico del Sombrerete se encuentra el Parque Nacional Sierra de Órganos, uno de los sitios naturales más espectaculares de México. Número 8. Zacatecas cuida mucho su turismo. Posee 265 hoteles, 6.815 habitaciones y 604 establecimientos de preparación, ya sea en servicios de alimentos, bebidas, recorridos nocturnos de leyendas, tours en tranvías, servicios de guías por hora, así como entre otros servicios turísticos. Número 9. El Hotel Plaza de Toros San Pedro es considerado de los más bellos en Latinoamérica. Número 10. En el Cerro Histórico de la Bufa se ubica la denominada Tirolesa 840, la tercera más grande de América Latina en 2 hilos. Hablando del Cerro de la Bufa, este está ubicado al este del centro histórico de la ciudad. Se alza a una altura de 2.657 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña sirvió de alojo a varias tribus de los zacatecos, de los cuales se heredó el nombre de la ciudad. A la llegada de los españoles, en busca de metales preciosos, entraron por una vereda montañosa que desembocaba en una hoya, pero de pronto apareció frente a ellos una gran montaña a que le fue llamada por Juan de Tolosa Cerro de la Bufa. En el año de 1588, el Cerro de la Bufa tuvo tanta importancia que fue incluido en el escudo de armas de la ciudad, para lo cual fue apoyado por Felipe II. También el cerro fue testigo de la llegada de Miguel Hidalgo y Costilla en la época del movimiento de la independencia. El 23 de junio de 1914, ese lugar fue escenario de la toma de Zacatecas, donde las tropas revolucionarias del general Francisco Villa derrotaron al ejército huertista, definiendo el destino que tendría la nación.
Número 11. Zacatecas tiene la mayor planta de producción de cerveza en el mundo, donde se producen aproximadamente 20 millones de botellas de cerveza al día. No diré el nombre, pero Corona. Número 12. El último jueves, viernes, sábado y domingo del mes de agosto se celebran las Morismas de Bracho, una representación de la batalla de Lepanto. Moros contra cristianos, sucedida en 1571. Es una de las 3 representaciones del mundo, junto con la de Granada y Alicante en España, siendo esta en Zacatecas la más monumental, con cerca de 15.000 actores y tiene más de 100 años de tradición. Número 13. La palabra Zacatecas no significa tierra del zacate, como siempre se ha dicho, sino que significa cabeza negra. El nombre de Zacatecas se le puso porque en la zona de guerra chichimeca, en la que se encontraron las vetas mineras, habitaban los indios zacatecos o indios zacatecas, así como los indígenas huichichiles. Se diferenciaban ambos porque los zacatecos se pintaban la cabeza de negro y los huachichiles de rojo. Esto lo hacían cuando había guerra entre ellos. Ambos pueblos eran errantes y no tenían lugar fijo donde vivir. Sobrevivían de la caza y de la guerra, junto con otros indígenas de la región. En el siglo XVI eran considerados como indígenas matadores, robadores y salteadores, según los españoles. Número 14. La palabra bufa no significa vejiga de cerdo, como siempre se ha dicho y lo siguen diciendo los guías de turistas en Zacatecas, sino que significa, en términos geológicos, que la tierra bufó y formó la bufa, al que le han llamado Crestón de la Bufa. Existen en México varios cerros de la Bufa y ninguno se parece, por lo que lo mismo no tienen la figura de vejiga de cerdo. Número 15. Zacatecas cuenta con muchos atractivos, los cuales puedo mencionarte algunos que vale mucho la pena visitar. A. El teleférico. 7 cabinas te permitirán disfrutar de la mejor vista de la ciudad mientras la recorres por las alturas. El cable tiene una longitud de 642 metros y el piso es transparente. Además, Zacatecas fue el primer estado en tener teleférico. Este te transportará del Cerro del Grillo al Cerro de la Bufa, cubriendo la extensión antes mencionada a 85 metros de altura, a una velocidad por medio de 1.5 metros por segundo. Fue inaugurado en 1979 y recientemente fue completamente renovado y modernizado por la empresa francesa Poma. El paseo en este teleférico es único en el mundo y además de su género, pues atraviesa completamente una ciudad. 15B. La mina del Edén. Podrás llegar a este sitio desde el teleférico o caminando y es uno de los yacimientos de minerales más hermosos de todo México, ubicado debajo del Cerro del Grillo. La época de mayor auge de esta mina fue durante los siglos XVII y XVIII, en la que la producción se basaba en plata y oro principalmente. En ella encontrarás galerías, puentes colgantes, capillas, un museo de minerales de todo el mundo, fósiles y una cascada interior. Además cuenta con un bar llamado La Mina Club y es el único club nocturno en el mundo ubicado dentro de una mina. Debido a las inundaciones en sus túneles y a la cercanía con la ciudad, en 1960 finalizó su explotación. Tiempo después fue ambientado para el turismo, siendo la mina más visitada del país por turistas nacionales y extranjeros. 15C. La Catedral de Zacatecas. Esta construcción, ubicada en el centro histórico, en su edificio actual, fue levantado durante el siglo XVIII, terminándose completamente en 1904. En un estilo barroco que pinta su bella fachada de cantera rosa, el interior cuenta con un impresionante altar cubierto por hoja de oro de 24 quilates, 25 kilos de peso en total y 17 metros de altura, oro extraído por cierto de las minas de Zacatecas. 15D. El Museo Rafael Coronel. Museo que lleva el nombre en honor a quien fuera el dueño de su más importante acervo. Encontrarás en ella la colección de máscaras más grande del mundo y elaboradas de toda clase de materiales. También podrás admirar muestras pictóricas de distintos autores. Entre sus acervos se encuentra la colección de muñecos de títeres del siglo XIX, de lo que fuera alguna vez la compañía de títeres más grande e importante del mundo. Incluso entre sus pasillos te sorprenderás con bocetos de un joven Diego Rivera, muestras prehispánicas de pueblos de la antigüedad y un largo etcétera. Este museo está ubicado en las ruinas de un antiguo exconvento de San Francisco, y cuyo recinto el benemérito Juárez expropió en el siglo XIX, dejando por supuesto que este cayera en ruinas. Hoy el museo es una mezcla del pasado y del presente. El caminar entre sus pasillos y patios nos transporta en el tiempo y nos invita a la reflexión. Es un lugar imperdible si visitas Zacatecas. 15E. La Biblioteca del Museo Guadalupe. Cuenta con más de 9.000 libros, es una de las más bellas de todo México. Las instalaciones fueron originalmente un colegio religioso franciscano y después se convirtió en la Escuela de Artes y Oficios de Guadalupe. Hoy en día es una biblioteca común que, además de ser hermosa, contiene muchos de sus libros en latín. Museo Tomás Zacatecas.
En muchas ocasiones, la historia puede llegar a ser tediosa e incomprensible, y es por eso que este museo la vuelve mucho más interesante. Abierto al público en 1984, su dinámica captará tu atención por medio de videos, explicaciones auditivas, exposiciones de artículos de la época y un sinfín de actividades con las cuales comprenderás la toma de Zacatecas en todo su esplendor y lo que significó este acto revolucionario para los mexicanos. Este museo se encuentra en el Cerro de la Bufa. Museo Zacatecano. Uno de los museos con más variedad que Zacatecas tiene para mostrar, pues se conforma de exposiciones históricas tanto como culturales. Cuenta con una sección dedicada especialmente a los huicholes y a sus tradiciones, generando conciencia de lo que es fundamental para ellos y de la belleza de su cultura. Este destino también es imperdible si visitas Zacatecas. 15F. Museo Pedro Coronel. El Museo Pedro Coronel es un recinto museográfico ubicado a pocos pasos del centro histórico de la ciudad de Zacatecas. El museo se localiza en lo que antes fue el Colegio de la Purísima Concepción o Colegio Grande, fundado por los jesuitas en el siglo XVII. Abrió sus puertas al público en 1983 y está dedicado a la exposición de la obra del pintor zacatecano y de su colección privada donada que comprende arte de distintas épocas y países. No tienes que viajar a París o Nueva York para admirar obras de pintores tan famosos como Goya, Picasso, Monet, por mencionar tan solo algunos. Además, los restos mortales de Pedro Coronel están ubicados dentro del museo. 15G. Templo de Nuestra Señora de Fátima. Dedicado a la Virgen del mismo nombre, es un recinto construido de cantera rosa y naranja. La primera piedra fue colocada el 22 de octubre de 1950, terminándose de construir en el año 2000. Ostenta un estilo neogótico que nada le pide en grandeza a estructuras similares ubicadas en el viejo continente. 15H. Teatro Calderón. El Teatro Calderón es uno de los inmuebles más icónicos de la ciudad, así como testigo mudo de la historia de la misma. El recinto actual sustituyó a uno anterior, el cual es edificado de 1891 a 1897 por el arquitecto George Edward King, encargado por el gobierno de Jesús Arechiga. Fue testigo de los violentos hechos de la toma de Zacatecas. Su nombre honra al dramaturgo tapatío Fernando Calderón y Beltrán, uno de los iniciadores del romanticismo mexicano. El interior del teatro es una belleza a los ojos de quien lo visita. 15I. El acueducto. Conocido popularmente como el acueducto El Cubo, fue construido en el siglo XVIII, aunque aún en el siglo XIX se realizaron trabajos en ella. Este acueducto hacía llegar el vital líquido a la ciudad aún hasta el año de 1929, una obra de arquitectura impresionante y símbolo sólido de la capital zacatecana. 15J. Tirolesa 840. Llamada así por los 840 metros de un viaje en línea recta a 80 metros de altura. Está ubicada en el Cerro de la Bufa, catalogada como una de las más largas de América Latina. Es para las personas que gustan de actividades y emociones intensas, pero por supuesto con mucha seguridad. 15K. Parque Sierra de Alicia. Si lo que buscas es pasar un rato agradable con tu familia, amigos o pareja, este es el lugar para ti. Puedes recorrerlo a pie o en bici. Uno de los atractivos principales son las fuentes bailarinas que hacen presentes al caer el sol. 15L. Callejón de las Campanas. Su nombre se debe a que fue el lugar donde habitó el campanero de la catedral, y con el tiempo quedó simplemente como el de las campanas. Comprendió el costado norte de la catedral zacatecana y la casa que habitó el general Jesús González Ortega, la cual posteriormente se convirtió en el Gran Hotel Francés. En la actualidad, con el nombre de anexo al Palacio de Gobierno, alberga diversas dependencias del Ejecutivo, entre ellas el despacho del gobernador y del secretario general de Gobierno. La principal característica de este callejón es el estar cubierto en parte por una bóveda que sostiene el edificio, lo cual tiene la siguiente explicación. El 6 de julio de 1863, después de escapar de los franceses que lo hicieron prisionero en Puebla, el general González Ortega recibió de manos de Severo Cosío el gobierno de Zacatecas, y al darse cuenta de que el costado sur de su casa amenazaba con venirse abajo, denunció ante la Asamblea Municipal de Zacatecas el viento del Callejón de las Campanas, que dada la presión del aire que ahí circulaba, amenazaba con derrumbar su casa, por lo que solicitó construir sobre el mismo, solicitud que fue aceptada por dicha corporación, lo que también aprobó no cobrarle derechos de ninguna clase en atención a los servicios que ha prestado a la nación. 15M. Ruinas de la casa del general Arechiga. A un costado de la unidad médica familiar del IMSS, junto a la Alameda, se encuentran las ruinas de la antigua casa que perteneció al exgobernador Jesús Arechiga, vivienda que data del siglo XIX. Arechiga fue gobernador de Zacatecas durante la época porfirista. Durante su administración, Genaro Codina compuso la famosa Marcha de Zacatecas, considerada por muchos como el segundo himno nacional mexicano, así como el himno nacional de la charrería, y que el autor dedicó al gobernador. El general Arechiga falleció en 1923 en esa ciudad. 15N. Museo de Ciencias.
El Jardín Juárez guarda la ubicación del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hogar de este museo en el que se pueden encontrar aparatos para el estudio de la física, cosmografía, geografía e ingenierías del siglo XIX, reunidos por el científico zacatecano José Árbol y Bonilla en 1880, fueron traídos desde Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Posee más de 500 instrumentos científicos cuyo valor histórico es simplemente incalculable. 15O, Parroquia de Santo Domingo. Edificado por la Orden de los Jesuitas entre los años de 1746 a 1749, cuenta con un órgano tubular de la misma época, el cual fue restaurado en recientes años y se encuentra aún en funcionamiento. Su fachada, sobria portada barroca, preside la Plaza Santo Domingo ubicada en el centro histórico de Zacatecas. Su interior es sencillamente impresionante y conserva 8 retablos de madera estofada en lámina de oro y uno principal dedicado a la Virgen de Guadalupe. En su sacristía de forma octogonal se pueden apreciar 8 lienzos del siglo XVIII, obras del pintor y dorador Francisco Martínez, representando las escenas más dramáticas del Vía Crucis. 15P, Museo Virreinal de Guadalupe. Ocupa la mayoría de los espacios del que fuera el Colegio de Propaganda Fide, Propagación de Fe, de Nuestra Señora de Guadalupe, y que funcionó desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Aquí se conserva, investiga y difunde el invaluable acervo cultural que los franciscanos del colegio lograron atesorar y que se ha dispuesto en 2 secciones principales, el Museo Histórico y la Pinacoteca. El Museo Histórico busca evocar el entorno conventual del colegio a finales del siglo XIX. Pinturas, esculturas y objetos de distinta índole simulan el ambiente donde se prepararon los hombres que propagaron la fe cristiana entre los territorios del norte novohispano. La Pinacoteca exhibe una de las colecciones más importantes de pintura de los siglos XVII, XVIII y XIX en nuestro país, con obras de Cristóbal de Villalpando, Antonio de Torres, Gabriel José de Ovalle y Miguel Cabrera, entre otros destacados pintores de la Nueva España. Junto a este museo se encuentra otro tesoro nacional, el Santuario de Guadalupe, el cual aún está a cargo de los franciscanos, cuyo barroco en su interior y exterior son simplemente impresionantes. Y aunque es triste que sus guardianes franciscanos, en especial los de más reciente generación, parecen haber perdido mucho de aquella humildad y sencillez que caracterizó a esa orden, tratando en no pocas ocasiones de manera déspota, prepotente y grosera a quienes se acercan a ellos, solicitando información o ayuda. Esto parece ser una tendencia a nivel nacional en aquella orden, pero el recinto, como exponente de la época barroca de la colonia, es una parada obligada si visitas Zacatecas. El Museo Virreinal está a cargo del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, con personal amable, preparado y atento. El segundo, el santuario, está a cargo de los franciscanos, donde por desgracia a los frailes sí les hace falta recordar que el hábito no hace al monje, y donde repasar un poco de las enseñanzas básicas de su fundador con respecto a la hermandad les haría mucho bien, y más se apelan a que los fieles se desprendan generosamente de sus monedas y billetes para continuar con el sostenimiento del recinto donde habitan. 15Q. Mausoleo de los Hombres Ilustres. El mausoleo se encuentra ubicado en la falda del crestón del Cerro de la Bufa, en el cual están los restos de los más destacados personajes zacatecanos, entre los cuales se podrían mencionar Genaro Codina Fernández, que fue el músico, compositor y el autor de la Marcha de Zacatecas; Fernando Villalpando Ávila, cual fue músico y compositor zacatecano; Úrsulo García Arizmendi, educador y luchador social por la causa obrera y campesina; Francisco Aguilar Urizar, pianista, compositor y maestro emérito de la Universidad Autónoma de Zacatecas; General Jesús Arechiga, gobernador de aquel estado durante la época porfirista, entre otros. Cuando estés ahí, rodeado de la impresionante naturaleza y de un paisaje sin igual, tómate un momento de reflexión y presenta tus respetos a los hombres y mujeres que no solo hicieron Zacatecas grande, sino que también hicieron, cada uno a su manera, un México mejor. En ese lugar puedes además sentir tu propia pequeñez y mortalidad, pero a la vez también sentir aquella grandeza de quienes lucharon por México dentro de la mejor de sus posibilidades. Aunque el lugar parezca un poco desolado, no es así, pues estás en ese momento bien acompañado de varios grandes de la historia nacional, y estoy seguro que ellos estarían felices y orgullosos de que te tomaras la molestia de visitarlos. 15R. La Alameda. Oficialmente conocida como la Alameda José Trinidad García de la Cadena, fue construida a principios del siglo XIX. Se adornó con álamos, sauces y moreras para marcar en dónde terminaba la ciudad. En 1835 se instalaron 2 fuentes y en 1915 se colocó el kiosco central. En 1954 se develó la estatua del zacatecano Francisco García Salinas, gobernador de Zacatecas electo en 1828. Es aquí en la Alameda que tiene lugar cada año la Feria del Libro de Lectura, entre muchos otros eventos culturales y políticos que puntúan la vida social de la ciudad de Zacatecas. En una de sus bancas nació, fruto de la inspiración, la Marcha de Zacatecas,
cuando Genaro Codina se inspiró en una tarde para componer esta obra inmortal. Es un lugar que invita a la reflexión, donde puedes ir a correr, a caminar plácidamente, sin temor a que algún auto te arrolle, pues es un área completamente segura para peatones, y así empaparte de la historia de los majestuosos edificios que la rodean. He mencionado tan solo algunos de sus atractivos, y por lo que puedes observar, Zacatecas, a pesar de su tamaño, cuenta con muchos de ellos. Ahora continúo con la lista de datos que quizá no conocías. Número 16. El estado de Zacatecas cuenta con una superficie de 75.284 km², con una temperatura promedio anual de 17 grados centígrados. Número 17. Según datos oficiales, su población es aproximadamente de 1.600.000 personas, de las cuales 52% son mujeres y 48% son hombres. Número 18. Su principal actividad económica es la minería, seguida por el comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler, así como la agricultura, cría y explotación de animales y la construcción, ocupando además el lugar número 18 a nivel nacional en materia de exportaciones. Y aunque los sectores estratégicos de Zacatecas son metalmecánica, turismo y el agroindustrial, las tecnologías de la información y automotriz están ganando cada vez más terreno. Número 19. Zacatecas es la segunda ciudad con más museos del país, después de la Ciudad de México. Número 20. El escudo de Zacatecas fue otorgado el 20 de junio de 1588 por el rey Felipe II, mediante una cédula real que ennobleció la ciudad, concediéndole un escudo de armas. En él se encuentra, entre otras cosas, el Cerro de la Bufa, una cruz de plata, una imagen de Nuestra Señora del Patrocinio, el sol, la luna, una cifra coronada en oro. En ella también podemos observar las figuras de Felipe II, Juan de Tolosa, Baltasar Temiño de Bañuelos, Diego de Ibarra y el capitán Cristóbal de Oñate. Debajo de ellos aparece el lema Labor Vinci Omniac, significa el trabajo lo vence todo. En la bordadura aparecen un manojo de flechas, simbolizando las flechas que empleaban los indígenas chichimecas. Zacatecas tiene piel de cantera y corazón de plata. Es la frase en la que sus habitantes describen esta hermosa ciudad colonial, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rodeada por una impresionante naturaleza, donde sobresale el singular Cerro de la Bufa. La traza urbana consiste en callejones y plazas que encierran pedazos de historia, sobre todo de la época revolucionaria y del resplandor minero. O también es uno de los mejores destinos para gozar del arte y la cultura, desde los coloridos bordados huicholes hasta las pinturas de Goitia, Picasso, Goya, Ruelas y los hermanos Coronel. Podrás explorar la ciudad desde las alturas con el teleférico o sus entrañas con las minas. Su gente es en su inmensa mayoría amable, cortés. El ambiente de Zacatecas posee un aire de sencillez que pocas ciudades de México ya poseen, pero sin rechazar la modernidad, la cual ha sido cuidadosamente ordenada para no afectar el patrimonio histórico que la ha hecho famosa. Si la llegas a visitar, te encontrarás con muchas sorpresas. Tómate tu tiempo, pues aunque parezca pequeña en comparación con otras metrópolis, esta encierra muchos secretos de historia. Como punto personal, su gastronomía no te defraudará. Desde el asado de boda, el mole zacatecano, la cola de res, las enchiladas zacatecanas, pipián con papas o bebidas como el agua fresca de tuna, el atole blanco, el pulque de maguey, el tepache, el agua de alfalfa, atole, champurrado, etc. Todos ellos te invitarán a saborearlos en un ambiente relajado y tranquilo. Zacatecas representa una gastronomía de calidad donde los antojitos y comida gourmet son alternativas válidas para que cada día de tu viaje tus alimentos sean parte de una bonita experiencia en un destino encantador. Hay muchos lugares para comer, pero dos en particular te podré recomendar. Desde el Rincón Típico, que es muy solicitado y recomendado para quienes visitan esa entidad, donde el sabor de la comida es superado tan solo por la amabilidad y carisma de su propietario. Pero también hay lugares como el Mercado Laberinto, en el Callejón del Tráfico, que aunque más sencillos, también encierran el calor típico de una comida casera, sabrosa, natural y además muy económica, como Antojito La Estrella, ubicado en este mercado y con la calidez que su propietaria, Doña Santos, te brindará, haciéndote sentir como en casa. Cabe señalar que Doña Santos no sabe quién soy, pero decidí recomendarle en este sencillo video, pues personas como ella, que a pesar de su avanzada edad, de no poseer grandes anuncios ni promocionarse en internet o nada por el estilo, aún así sirven sus platillos con calidad, limpios, con una atención impecable, además de un gran sabor y por supuesto con precios justos y honestos. Puedo decirles que a Zacatecas no le falta nada: buen clima, gente amable y bonita, es un lugar de amplia cultura, arte, arquitectura e historia. Además es moderna, siempre dando gratas sorpresas. Quizá lo único que le haga falta es que tú mismo la visites, la experimentes, porque Zacatecas no es para platicarse.
es para vivirse y sentirse. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba. Gracias por compartir esta sencilla cápsula con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho, asegurándose de pulsar la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando tengan nuevos videos disponibles. Si no lo hacen, aun cuando estén suscritos jamás serán notificados, pues esta plataforma, además de estar suscrito, tienes que haber activado la campanita para recibir notificaciones. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción y de la campanita. YouTube, sin autorización de ustedes, de repente le gusta quitarle sus suscripciones o desactivar la misma. Les agradezco también de todo corazón su apoyo a este canal a través de sus donaciones, cuyo enlace está en la descripción de este video y aparece también en este momento en sus pantallas y cuyo domicilio es www.paypal.me/yolocamotes. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, me ayudan y animan a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos de lo que es el vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos toda una cultura y un estilo de vida, pues tenemos un origen en común. De antemano, a todos ustedes, muchísimas gracias.